Dios le bendiga a todos mis seguidores. Para nosotros es un gran privilegio compartir este prestigioso e importante tema que les traemos en esta noche. Las personas que se nutren de este tema, se le hace un poco más liviana, más llevadera la vida. Si usted logra comprender lo que nosotros le vamos a sacar y también el contenido del libro que nosotros le vamos a hablar en esta noche, quien es capaz de leerla sale altamente bendecido hasta el punto que puede hasta adquirir la vida eterna. El tema que nosotros le traemos en esta noche es la Biblia, porque se hace necesario que el hombre entienda lo que la Biblia dice, porque cuando usted entiende y pone en práctica lo que ella te dice, será altamente bendecido, no solamente tú, usted y las personas que le acompañan. Hablando de acompañar, en esta noche yo tengo un prestigioso invitado, distinguido invitado, que lo he traído adrede para compartir con ustedes el tema de la Biblia. Queremos que él se presente y dé su nombre en esta noche. Saludos, hermanos, Dios le bendiga. Mi nombre es Eliadel Alvarado, un ministro del Señor, y estamos para servirle. Eliadel, ¿dónde usted se congrega? Yo me congrego en la iglesia misionera Betania, en Filipinas, la calle 11. Mi pastor es Tomás Araujo, que también es mi suegro. Allí estamos con él. Ah, él es su suegro. Entonces eso significa que usted es casado. Estoy casado, bella esposa, la hija de mi pastor, y tenemos una hermosa niña. ¿Usted no hay? Tenemos una niña. ¿Usted ha ocupado alguna posición allá en la iglesia? Sí, yo he sido, antes yo pertenecía a la iglesia también, Asamblea de Dios, del pastor Leoncio Ramírez López. Fui pastor juvenil por 2 años, fui maestro de escuela bíblica de los jóvenes por varios años. También estudié en el Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios Maranata, aquí en San Pedro de Macorís, del cual soy maestro del 2016, y hemos hecho otros estudios también. Fíjate qué interesante. Sí. Yo me titulo el pastor Maranata. Excelente. Y usted estudió en el Instituto Maranata. Cristo bien. Ay, santo, qué bueno. Amén, así es. Como nosotros lo que queremos es desarrollar el tema de la Biblia. ¿Qué es la Biblia, varón? Yo quiero que usted me hable de ese tema. Bueno, la Biblia, vamos a empezar por el inicio, ¿no? La palabra Biblia es una palabra griega, biblos, que tiene que ver con un instrumento de escritura conocido como el papiro, que se daba en las orillas del río Nilo. Allí entonces ellos tomaban esa caña, conocida como papiro, la unían y escribían en él. Acontece que luego un puerto que transportaba muchos papiros, de los cuales se escribían libros, se le llamó biblos, y de allí pues San Jerónimo toma la palabra biblos para nombrar la Biblia. Digamos que es una forma femenina de decir los libros, y así entonces se conoce el libro sagrado como la Biblia. Entonces, ¿usted podría decirnos cuándo y cómo se escribe la Biblia? Bueno, resumiendo, es un proceso sumamente largo. La Biblia se escribe en vitela, en pergaminos, que son pieles de animales, pero la Biblia toma sentido de escritura en el año 440, cuando el escriba Esdras recopila los escritos de Moisés, los escritos de los reyes y demás, pues entendiendo que era la ley de Dios, y las almacena, las guarda. Luego de allí, pues en un periodo conocido como el periodo intertestamentario, que es desde Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, Dios no habló. Se conoce como el periodo de silencio, y esa escritura almacenada se conocía como la Tanakh o la Biblia hebrea. Luego, cuando Alejandro Magno conquista Palestina, pues que él muere, que su imperio se divide, un grupo que coge para Egipto llamado los Ptolomeos, pues él le agradan los judíos y él decide traducir la escritura hebrea al griego, conocida como la Septuaginta o la versión de los 70. Luego de allí pues se escribe el Nuevo Testamento, que en el año 325, un concilio conocido como el Concilio de Nicea, se le da importancia de escritura porque los emperadores romanos perseguían al pueblo de Dios, y luego en el año 390, en un concilio conocido como el Concilio Apostólico, se define y se decide que los 27 libros que hoy día componen el Nuevo Testamento son los 27 libros inspirados, y de allí, en un proceso un poquito más largo, pues es que se recopilan los 66 libros que nosotros tenemos hoy. Hablando de un libro tan importante como la Biblia, que es capaz de que el individuo conozca a Dios a través de la Biblia, y si una persona conoce a Dios, entonces esto le va a facilitar. Yo quiero hacer una pregunta, varón. ¿En qué le podría ayudar al mundo que se haga un lector asiduo de la Biblia? ¿Qué podría ayudar? La palabra de Dios, capítulo 119, versículo 105, dice que es lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestro camino. También el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: ¿con qué guardará el joven su camino? ¿No? Y dice, del Salmo, sí, del 119, versículo 11, dice: con guardar tu palabra. El capítulo 17, versículo 17 de Juan, dice: Padre, Jesucristo orando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que
que una persona que tome el hábito de leer la Biblia va a pasar varias cosas con su vida. Número uno, será mejor padre, mejor esposo, mejor ser humano, va a tener temor de Dios y va a tomar el camino correcto que nos lleva hacia el trono de Dios, quien es Jesucristo. Porque las personas que no leen la Biblia, como enseña Salomón en el libro de Proverbios, cree que todo camino le parece correcto, pero al final es el camino de muerte. De manera que la Biblia es un libro sumamente complejo, que las personas que no creen en la Biblia toman porciones, ¿verdad?, donde descontextualiza el mensaje real de las Escrituras para querer desacreditar la palabra de Dios. Pero quien la lee completa, como un todo, de manera íntegra, va a descubrir que Dios lo que quiere es salvarnos por medio de ellas, y nosotros leyéndola vamos a sentir lo que el hálito de Dios nos ha dicho para la humanidad. De manera que el mejor libro del mundo que una persona puede leer son las palabras de Dios, la Biblia. Eso es interesante, interesantísimo. Así que tú que nos estás escuchando, nuestro entrevistador de la noche nos está diciendo que si tú lees la Biblia va a ser altamente bendecido. Muchos problemas que la sociedad y la humanidad tienen serán erradicados por ese solo paso de usted practicar lo que la Biblia le enseña. Quiero adentrarme a otra pregunta. ¿Quién es el autor o quiénes son los autores de la Biblia? El principal autor de la Biblia efectivamente es Dios, pero Dios se valió de instrumentos humanos. Dicen los estudiosos, la escritura de la Biblia la llevan a cabo alrededor de 40 hombres. Entre ellos hay filósofos, sabios, intelectuales, pescadores, abogados, campesinos. Y lo que sorprende de todo esto es que la Biblia se llevó un proceso de 1500 años de escritura, 1400 antes de Cristo, 100 después de Cristo, y que a pesar de la diferencia o la discrepancia que hay en el tiempo, la Biblia tiene cohesión. ¿Qué significa cohesión? Cuando dos cosas están adheridas, ¿verdad?, sin poder separarse. Es decir, que el mensaje lógico, sin ningún tipo de contradicción, en personas que nunca se vieron la cara, que nunca pudieron tener contacto físico ni de ningún tipo, hayan coincidido perfectamente en todo lo que escribieron. Eso solamente nos dice que detrás de todo eso estuvo la mano poderosa de Dios. Quiero hacerle una pregunta. Mayormente los ateos dicen que la Biblia se equivoca. Entonces yo quiero saber esta noche, o no si se equivoca, sino que se contradice. Entonces yo quería saber si es cierto que la Biblia se contradice, según algunos corrientes ateas. ¿Qué consideración usted tiene con respecto a eso? Bueno, la Biblia no se contradice, no, para nada. Lo que pasa es que la Biblia no es un libro de ciencia, aunque habla de ciencia. La Biblia no es un libro de historia, aunque hable de historia. La Biblia es un mensaje sencillo, escrito por las personas de ese tiempo que no tenían ningún tipo de conocimiento científico actual. No podemos juzgar las escrituras con base en el pensamiento científico actual. Por ejemplo, la Biblia es un libro de fe, no le interesan datos históricos precisos ni militares. El capítulo 16 del primer libro de Reyes nos habla del rey Omri, que fue el papá de Acab, quien fundó Samaria. Militarmente hablando e históricamente hablando, Omri fue muchísimo más importante que su hijo Acab, que fue un títere de Jezabel. Sin embargo, el autor de Reyes le dedica algunos 5 o 6 versículos a Omri, pero le dedica varios capítulos a Acab, porque el punto de partida del autor bíblico es dar una enseñanza de fe, de conducta, no histórica. A pesar de que la Biblia no sea un libro de historia, no tiene error histórico, todo lo contrario. Todo lo que la Biblia dice de forma categórica afirma que el universo es redondo, que el universo está sostenido de la nada, afirma que todo gira alrededor del sol, afirma que Dios sostiene el mundo con sus manos, afirma el origen de la vida, que según la Biblia es la tierra, no el agua. Y lo que pasa es que la escritura fue escrita en un lenguaje usual y ordinario y llano. Quien lee Génesis capítulo 1 nota que la conjunción y aparece más de 3 veces. Y dijo Dios, y sé el día, y fue la noche. Eso en el idioma hebreo consiste en que un anciano le está mostrando a un niño, a un nieto, cómo Dios creó el universo. Si a Dios le hubiera satisfizo, ¿no?, decirnos cómo formó el mundo de términos científicos, como lo conocemos actualmente, era imposible que ese tipo de persona entendiera eso. Muy interesante. Mi hermano querido, mire, este es un país especial. No todos los países del mundo tienen la celebración del Día Internacional de la Biblia. ¿Por qué se celebra? ¿Por qué se celebra el mes de la Biblia? Hábleme de ese tema. Bueno, el mes de la Biblia es septiembre y se celebra por varias razones. Número uno, porque la primera Biblia publicada en español directamente de sus idiomas originales fue la Biblia Casiodoro de Reina, que se conocía como la versión del oso, en el año 1569, publicada un 27 de septiembre. Luego, en el año 1602,
¿verdad? Cipriano Valera, la revisa y la corrige, y a la unión de la experiencia de esos dos sacerdotes católicos es que la Biblia que utilizamos hoy se llama Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano Valera. También porque San Jerónimo, o Jerónimo, que fue un traductor bíblico, quien tradujo la Biblia del griego al latín, conocido como la Vulgata, que Vulgata es una palabra latina que significa vulgar o común, ¿verdad? Ese hombre pues nace un 30 de septiembre. Entonces, en el país, un pastor, el primer pastor de la iglesia, primera iglesia evangélica dominicana, conocida como Álvaro Vicioso Santil, quería poner un día nacional de la Biblia y trató en el Congreso de que se catara esa moción. No pudo, pues gloria a Dios que un diputado de su iglesia, conocido como David Escoto Veloz, pues sometió la moción en el Congreso, en el de diputados, se aceptó y sin ninguna objeción se declaró el día 28, ¿verdad?, de septiembre como el Día Nacional de la Biblia, con base en la ley 208-84. Por eso somos el único país en el mundo que tiene un Día Nacional de la Biblia. Excelente. Mire, mi hermano, otra pregunta que quiero hacer. Estén atentos a esta entrevista tan interesante y tan impactante. ¿Por qué la Biblia tiene 66 libros? ¿No podría tener más o podría tener menos? Aparte de que hay una Biblia que tiene 6 libros más. ¿Y por qué la Biblia nuestra, la que nosotros utilizamos, tiene esa cantidad de? ¿Usted recuerda el periodo que le mencioné ahorita de silencio? En ese periodo aparecen un sinnúmero de libros conocidos como los libros apócrifos o libros deuterocanónicos, que literalmente son libros ocultos o con un mensaje esotérico. Nosotros creemos que en ese tiempo Dios no habló por medio de inspiración y que todo lo que pasó en aquel momento fue verdad, pero no fue la voz de Dios. Y en ese proceso es que la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues en la versión, ¿verdad?, que le hablé ahorita de Ptolomeo, se añaden esos libros de más y la Iglesia Católica los deja allí. Pero no son libros que están en el canon bíblico, fueron libros depurados, fueron libros sacados que no contienen el mensaje de Dios. Allí hay culto a los muertos, bautismo por los muertos y un sinnúmero de situaciones que no son fielmente la palabra de Dios. Aparece el libro de Tobías, primera y segunda de Macabeos, aparece el libro de Sabiduría, aparecen libros diferentes, algunos 14 libros, aunque por lo general se conocen 6. Queríamos saber, para orientación de nuestros seguidores, ¿qué significa el canon? ¿Qué es el canon? El canon es una palabra griega que significa caña y luego pasó a significar vara de medir. Es un término que los teólogos utilizan para hablar del límite. ¿Límite de dónde? El límite que daban para saber si un libro de la Biblia fue inspirado o no. El Antiguo Testamento antes solamente tenía 22 libros, porque Reyes, Crónicas, Samuel, etcétera, pues tenían un solo libro, estaban unidos, pues, ¿verdad? Entonces en el canon pues se dividieron algunos de esos libros para su mejor comprensión, y el canon lo que hizo fue elegir cuáles libros cumplían los requisitos inspirados divinos para decirnos si eran palabra de Dios, que tenían autoridad apostólica, tenían que ser aprobados por los judíos como la ley mosaica, tenían que tener influencia en el pueblo de Dios, tenían que tener autoridad por los pastores y tenían que tener lectura masiva como las cartas de Pablo. Todo libro que contenía alguna doctrina rara, que no era popular y que no tenía la aprobación y la autoridad apostólica, fueran desechados y descartados. Por eso nosotros tenemos el Apocalipsis de Juan, pero existieron más, como el de Pedro, el de Tomás y más evangelios, a pesar de que tenemos 4. Así que fue un proceso sumamente largo, donde hubo el concilio de Nicea, el concilio apostólico y otros concilios que definieron que verdaderamente los libros inspirados eran los 39 que tenemos hoy del Antiguo Testamento y los 27 que tenemos hoy del Nuevo Testamento. Sí. Cualquier persona inteligente piensa y dice, yo voy a escribir, y puede considerar que eso que escriba sea parte de Dios. Posiblemente sea así o no sea así. Hay algo muy importante que es la inspiración de la Biblia. ¿Qué es eso? ¿En qué ayudó a los escritores que hicieron el proceso de escribir las Sagradas Escrituras? La inspiración bíblica la doctrina nace por un pasaje del capítulo 3, versículos 16 y 17 de segunda de Timoteo, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspiración en griego es teopneustos, que literalmente significa soplado por Dios. Es decir, que la palabra salió del hálito de Dios, el aliento de Dios. El capítulo 1, versículos 20 y 21 de segunda de Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída a nosotros por medio de voluntad humana, sino que los actos
los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, en el términos teológicos existe, pastor, algo conocido como teoría de inspiración, que dicen que la inspiración fue mecánica, es decir, que Dios habló como si dictara. Eso no es bíblico. Otros dicen que los autores bíblicos simplemente tenían un don natural, como William Shakespeare, como Miguel de Cervantes, algunos de esos literatos brillantes. Tampoco es cierto. Otros dicen que la teoría es conceptual, es decir, que solamente una parte del mensaje bíblico es inspirado, la otra no, también conocida como la teoría parcial. ¿Cuál es la correcta? La teoría verbal y plenaria, que sostiene que absolutamente cada palabra y cada coma del mensaje de la Biblia fue completamente dado por Dios. Ahora, inspiración no significa que ellos no tenían su propio carácter y temperamento, porque casi todo lo que Moisés escribió lo vio, igual que los apóstoles. Inspiración más bien tiene que ver con guianza de Dios, corrección de Dios, para que los autores bíblicos no cometieran error. Y ahí entonces viene lo que se conoce como la inerrancia bíblica, que sostiene que la Biblia no tiene ningún tipo de error. Yo he visto algunas versiones de la Biblia. Me gustaría saber cuántas versiones tiene la Biblia, o hay de la Biblia. Sí, de la Biblia. Exactamente. Gloria a Dios. Bueno, hay cientos de versiones bíblicas, porque hay dos formas de dar una versión. Está la traducción dinámica y la traducción formal. La formal consiste en cuando los que traducen la Biblia la traducen literal, palabra por palabra, tal como están en los originales al idioma que fue traducido. Y la dinámica consiste en copiar la interpretación, la idea, no palabra por palabra, sino la idea. ¿Cuáles son las formales? La Reina Valera, la de todos los tiempos, la 60, la 70, la 80, la 90, la actualizada. Hay otras versiones que son dinámicas, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, y hay otras versiones que son llamadas espurias, negras, que no sirven para nada, como la versión de los Testigos de Jehová, conocida como el Nuevo Mundo, que depura, quita, flagela, ¿verdad?, ciertas porciones bíblicas para ellos poder sostener sus doctrinas y negar, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, negar, por ejemplo, la doctrina del cielo, la doctrina del infierno y todo demás. De manera que si nosotros no lleváramos 100% de X o tal versión, podemos usar cualquiera. Lo que nosotros debemos de ser es consciente, concienzudo, y tratar siempre de leer cada versículo o cada cosa que leamos en su contexto remoto y siguiente, para nosotros tener una comprensión correcta de la Biblia. Pero existen versiones como la Vulgata, el Códice Vaticano y cientos de versiones, porque la Biblia hoy día se ha vuelto un negocio. O sea, la publicación bíblica hoy día se ha vuelto un negocio, de manera que hay empresas que no son cristianas que imprimen Biblias para venderlas, porque el libro más vendido del mundo, para bien o para mal, es la Biblia. Quiero saber si la Biblia se escribió en inglés, en español, en portugués. ¿En qué idioma se escribió la Biblia, si usted recuerda? Sí, claro. La Biblia se escribió en 3 idiomas. En hebreo, que era la lengua que hablaba el pueblo hebreo, que precisamente hebreo significa los que huyen, el pueblo que huye, ¿no? Y era una lengua semítica, es decir, que descienden de Sem, uno de los hijos de Noé, ¿verdad? Se escribió en arameo, pero muy pocas porciones de arameo que aparecen en el libro de Daniel, en Esdras, Nehemías, algunos que otros instrumentos musicales, porque se hablaba arameo en Babilonia, igual que caldeo. Y el griego, que fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Alejandro Magno coloniza o conquista, porque el término colonia no existía, Palestina, pues le deja el griego como idioma. Y en los tiempos de Jesús, cuando nace, pues los hebreos de ese tiempo pues hablaban griego. Solamente un grupo élite estudioso hablaba hebreo, por ende se escribió el Nuevo Testamento en griego, quizás con la excepción de Mateo, que algunos estudiosos sostienen que se escribió en arameo, de manera que la Biblia se escribió en hebreo, en griego y en arameo. Mira lo interesante que desde el principio habían 3 idiomas que se escribió la Biblia, pero hoy tenemos el privilegio que la Biblia ha sido traducida en los idiomas nuestros, en inglés, en español, en francés, en todos esos idiomas, portugués, se ha escrito la Biblia. Entonces eso significa que entonces nosotros tenemos el privilegio de entender lo que dice la Biblia. Así es. Algo que yo quiero preguntarle, casi estamos concluyendo.
Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Alguna parte más importante que otra. Por ejemplo, cuando Satanás habló, ¿eso es palabra de Dios? Bueno, hay que saber definir. Sí lo es, pero lo que no es verdad. Sí. Exactamente. Es decir, lo que Satanás dijo, Satanás sí lo dijo. Y fue inspirado por Dios para que nosotros sepamos por qué lo dijo. De manera que lo que Satanás dice es mentira, pero está registrado para el mensaje nuestro. ¿Me doy a entender? Claro. De manera que quien estudia la Biblia tiene que saber cuando estudia quién está hablando y por qué está diciendo lo que está diciendo. De manera que aunque la Biblia entera es inspirada por Dios y lo que Satanás dice es mentira, las mentiras de Satanás están registradas siendo inspiradas por Dios para que nosotros tengamos verdad de que Él es el Padre de la mentira. Entonces yo quiero decirle, el varón no tiene algo más que decir. No, varón, no, tranquilo. La Biblia está dividida en Nuevo Testamento. La Biblia no siempre fue escrita así como está en capítulos y versículos. O sea, esas son divisiones de la Biblia. Nuevo Testamento, Viejo Testamento, capítulos, versículos. También la Biblia tiene unas cosas que se llama concordancia, algunas. Otras tienen comentarios. Todas esas son herramientas para bendecirte a ti y a mí cuando estemos estudiando la Biblia. Por favor, a partir de hoy, aunque usted no sea cristiano, comience a leer su Biblia, que eso le va a traer provecho en su vida, en todas las áreas de su vida, en el matrimonio, con los hijos, con el prójimo, con la sociedad. Es de sabio leer la Biblia y es provechoso porque el que lee la Biblia, eso es como alimento para el alma. Así que en esta noche nosotros hemos concluido esta hermosa entrevista que el Señor nos ha permitido que la preparemos pensando en usted, precisamente en usted. Si te pierde es porque quiere, porque te estoy predicando. Escuchen mi grito de guerra. Cristo viene. ¡Más!